Sean bienvenidos, Dios les bendiga grandemente. Comenzaremos una serie en el libro de los Salmos y va a ser un camino, creo, largo, dado que son muchos los salmos, pero a la vez va a ser un camino donde seguramente después de atravesar por este libro vamos a salir transformados. Vamos a comenzar con el Salmo 1 llamado El justo y los pecadores. Y dice así: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Punto número 1, vemos el retrato de los piadosos. Del versículo 1 al 3, vemos en el Salmo 1 un retrato de los piadosos. Lo que queremos decir cuando hablamos de piadosos es estamos hablando de los creyentes. Miren cómo comienza este libro de los Salmos. Bienaventurado. Bienaventurado desde la perspectiva del individuo, se trata de un profundo gozo y contentamiento en Dios. Desde la perspectiva del individuo, de la persona, se trata de un profundo gozo y contentamiento en Dios. Eso es bienaventurado. Y desde la perspectiva, desde la comunidad creyente, se refiere a un favor redentor. Es decir, un contraste entre las bendiciones y las maldiciones que se encuentran en Deuteronomio 27, 11 hasta el 28, 6. O sea que la palabra bienaventurado desde la perspectiva desde un individuo se trata de encontrar un profundo gozo y contentamiento en Dios. Y desde la comunidad de creyentes, o así es decir, desde el plural, se refiere a un favor redentor. Entonces vemos del versículo 1 al 3 un retrato de los piadosos. El versículo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vemos que dice, no anduvo, el Salmo versículo 1, no anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. Ese es el hombre bienaventurado. Es descrito aquí primero como uno que evita asociaciones como estas, que constituyen un ejemplo del tirón gradual del pecado hacia abajo. Es decir, el hombre piadoso es una persona que evita, que se aparta, que discierne, que sabe discriminar, una palabra que ha sido últimamente en estos tiempos un poco socavada y se usa desde el punto de vista negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy está muy de moda la palabra ser de mente abierta. Entonces, una mente abierta es una persona que acepta todo, que simplemente no discrimina nada. La palabra no puede discernir. La palabra discernir es tener la capacidad de ver entre lo bueno y lo malo, pero el punto está ahí, de que ya no se sabe qué es lo bueno y lo malo, todo es relativo y subjetivo. Entonces, ahí se presenta un gran problema. La palabra discriminar hoy se usa simplemente para decir, aislar a una persona, no dejar entrar a alguien a cierto lugar, y simplemente si haces cosas como estas, sos catalogado como una persona mala. Aprovecho para decir que, el mundo en este momento, en este 2020 que estamos pasando por esta pandemia, pero hay algo que ha revolucionado por lo menos en las últimas semanas, que ha sido el asesinato de una persona de color en Estados Unidos. Han habido manifestaciones a lo largo del mundo y se está haciendo mucha campaña acerca de la inclusión y cero racismo y todo en contra del racismo. Bueno, eso es verdad y apoyamos
el no discriminar por ciertos colores o por cierta clase social, etc. Pero hay algo que la Biblia nos manda y nos llama es ver con quién vamos a estar, con quién personas debemos amar, y la Biblia es clara que debemos amar a toda criatura. Sin embargo, debemos ver, y el salmista comienza su libro diciendo: bienaventurado el varón, el individuo, que no anduvo en consejo de malos. Y aquí está el punto: no andar. Acá vemos un continuo andar, que no anduvo. Esto es importante recalcar. ¿Por qué? Porque acá vemos un estado continuo. No anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Miren esa palabra, la palabra camino. Ni estuvo en camino, o sea, en dirección de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vemos acá, como decía, ni anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. Vemos esos verbos: ni anduvo, ni estuvo, ni se ha sentado. Y fíjense que como este es como decía recién, el tirón gradual del pecado hacia abajo. O sea, primero escuchar el consejo, después caminar por ese consejo que es malvado, y al final de todo es consumar el pecado, que es estar sentado. Y es cuando podemos así de forma eh, figurativa, cuando el pecado está sentado en tu corazón, cuando ya ha echado raíces y cuando es difícil sacarlo. Pero el varón que es justo, por eso se llama este salmo el justo y los pecadores, y presenta un gran contraste entre el piadoso y el impío, es decir, entre el salvo y el no salvo, el creyente y el que no cree, el ateo, el escéptico. El verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Vemos acá como otro retrato del cristiano. Número uno, vemos que el retrato del piadoso es apartarse. En el versículo 2 vemos que su delicia, es decir, lo que más le gusta, lo único que lo sacia, lo que más le anima, lo que él quiere probar, está en la ley de Dios. Acá se presenta como la ley es la palabra de Dios, el consejo de Dios, ese es el sinónimo. Medita de día y de noche. Y esto es importante, es como las palabras que Dios le dijo a Josué. Quieres ganar la guerra, quieres tener éxito, quieres ser victorioso, quieres ser una persona que encuentres gozo en tu corazón. Bueno, esfuérzate y sé valiente, pero medita en mi palabra de día y de noche. La Escritura es muy enfática en decirnos que debemos velar. A lo largo de las epístolas, a lo largo de los evangelios, Jesucristo nos llama a velar, a estar velando. El libro de Filipenses dice que debemos nosotros cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Una forma de velar por lo que Dios nos ha puesto es meditar en la palabra día y de noche. Es así como somos llenos del Espíritu Santo, cuando meditamos en su palabra, que la palabra de Cristo abunde en vosotros, dice en Colosenses. Vemos el retrato de los piadosos en el versículo 3, que dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Acá vemos la figura de un árbol plantado. Eso es importante decir, porque literalmente es ser trasplantados. Los árboles no se plantan a sí mismos, como tampoco los pecadores se transportan a sí mismos al reino de Dios. Es decir, que la salvación es su maravillosa obra de gracia. Con todo, hay una genuina responsabilidad de apropiarse de los abundantes recursos de Dios. Vemos ahí en Jeremías 17, verso 8. Lo que conduce esto a una eventual productividad de parte del creyente.
plantados, somos plantados, es decir, somos salvados por Dios. Un árbol no se trasplanta, no se planta solo, sino que es ahí, puesto por Dios. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, como dice en las palabras de Pablo en el libro de Colosenses. Entonces vemos que el creyente, un retrato de un creyente es como un árbol plantado que Dios lo ha plantado junto a corrientes de agua. Es evidente que si un árbol no recibe agua, pues no va a dar fruto, no va a crecer, no va a verse verde, ni va a dar su fruto, como dije anteriormente. Entonces, el creyente es un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Bueno, acá vemos que esa es la característica de todo árbol, no está dando siempre fruto, sino que en su mayoría da su fruto y florece en una etapa, en una estación. Y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vemos el final, cómo nos induce y lleva al creyente de que todo lo que hace prosperará. Es decir, en la vida cristiana, el hombre que es justo y piadoso, en su mayoría, siempre va a vivir en victoria. Esto no quiere decir de que siempre no vamos a tener derrotas, claro que sí, pero nos caracterizamos por personas que podemos superar los pecados. Es más, conforme el creyente va avanzando y conforme se expone más a la palabra de Dios, que ese es el contexto que vemos que el versículo 2 dice, que el creyente es aquel que su delicia está en Jehová y que medita en su ley de día y de noche. Entonces, vemos que si hacemos eso y conforme el creyente lo hace y conforme el tiempo pasa, como dice Juan, y esta es la fe que ha vencido al mundo. ¿Cuál es esa fe? Bueno, la fe que tiene todo creyente. Y por gracia sois salvos, ¿no? Por medio de la fe. Y esta no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Entonces la fe, de acuerdo a Efesios, a ese pasaje, el capítulo 2, vemos que es una fe que viene de Dios, es una fe que Dios ha puesto en nosotros en el nuevo nacimiento, en la regeneración. Y vemos ahí que todo lo que hace prosperará. Vemos como en el versículo 1 al 3 vemos el retrato de los piadosos. Eso es ser un creyente. Número 2, tenemos un retrato, pero de los impíos en el versículo 4. O sea, el contraste, la otra cara de la moneda. Y el verso 4 dice, no así los malos. Fíjense qué enfático que es y qué abrupto. No así los malos. O sea, da vuelta directamente, hace un giro y dice, no así los malos. Acá los malos es el retrato de cualquier incrédulo, cualquier persona sin la salvación, sin el Espíritu Santo, sin la regeneración, no puede entrar al reino de Dios. Jesús le dijo eso a Nicodemo, no puedes entrar al reino, al menos que nazcas de nuevo, al menos que nazcas de nuevo. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 14, que es el salmo que cita el apóstol Pablo en Romanos 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron a una, escucha esta palabra, inútiles. Es decir, que toda persona sin Cristo, sin el Espíritu, simplemente busca a Dios debido a su propio ego, debido a mostrar sus propias obras y debido a querer engrandecerse él mismo. Nada más que eso. No pueden buscar a Dios desde el punto más íntimo de su corazón. La gente habla mucho del libre albedrío, pero la única libertad que tenemos es en decidir de qué cosa mala vamos a hacer. ¿Escuchó bien eso? O sea, la gente sin el poder de Dios, sin la intervención divina, lo único que hace es decidir qué cosa mala va a hacer al siguiente día y al futuro, y así es un continuo pensar en mal.
Dios tiene que intervenir. Entonces vemos acá un retrato del impío que es malo y que son como el tamo que arrebata el viento, que el tamo que arrebata el viento. Es decir, no dura nada. Es una frecuente imagen, acá el tamo es una frecuente imagen verbal que se encuentra en el Antiguo Testamento, tomada del tiempo de la cosecha para denotar lo que es insustancial, carente de valor y que no vale más que para ser desechado. O sea, simplemente es eso, que son como el tamo que arrebata el viento. Simplemente se lo lleva el viento, no tiene ninguna sustancia, se va. Entonces ese es el retrato del impío. Simplemente le espera un juicio. Y Dios es misericordioso y espera que se arrepientan. Y Dios es misericordioso y puede esperar 80 años a una persona. Supónganse que vive 80 años y Él está 80 años esperando que se arrepienta. Y si esta persona no se arrepiente, el punto es que la ira de Dios caerá sobre él. ¿Y cuánto puede durar esa ira? Bueno, lo que dura Dios. ¿Cuánto dura Dios? Dios es eterno, entonces su ira es eterna. Si estás escuchando este mensaje y quizás no conoces a Jesucristo, quizás te has burlado de Jesucristo o quizás vives una vida donde te aferras a tu piedad, a tu propia justicia, déjame decirte que tienes que creer en Cristo y simplemente si crees serás salvo y verás la gloria de Dios. Pero si no crees y te aferras y crees que por las cosas buenas que has hecho en el pasado y que pretendes hacer hacia el futuro, pues no has entendido nada del por qué vino Jesús a la tierra. Si tú pudieses aferrarte a eso quisiera decir de que tú eres salvo por tus propias fuerzas y no necesitas a Dios. Entonces en vano que Cristo haya venido y se haya entregado y que en manos de pecadores haya muerto en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Entonces eso no habría tenido ningún sentido porque tú con tu propia justicia personal podrías entrar al cielo. Pero eso es una equivocación enorme, porque Dios, si quieres entrar al cielo, tienes que ser perfecto, dice la Escritura. Y tú no eres perfecto, has pecado y vas a seguir pecando. Entonces tienes que apropiarte de la salvación por medio de la fe que es en creer en Cristo. Como decían los reformadores, es solo Cristo, es solo gracia, es sola Escritura, soli Deo gloria. Sola gratia. Número 3 tenemos el fracaso de la gente impía en el versículo 5. El fracaso de la gente impía. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Por tanto, no se levantarán. Esto introduce la enérgica conclusión de que los impíos no serán aprobados en el juicio de Dios. ¿Por qué? Por lo mismo que decía anteriormente, por ir por sus propias obras. Isaías nos dice que nuestras propias obras son como trapos de inmundicia. Y es increíble que el hombre natural en su mente está pensando agradar a Dios en la carne. No podemos agradar a Dios en la carne. Es solo por Cristo que somos salvados y es solo por Cristo que le agradamos a Él. Él nos ve cuando creemos en Jesús como si hubiésemos vivido la vida de Jesús y nos trata como si nosotros fuésemos Jesús. Esa es la justificación. Ese es el Cordero sustitutivo, el sacrificio del Cordero que vino a sustituir mi pecado. Y número 4, para terminar, vemos el fruto de sus estilos de vida, el versículo 6. O sea, vemos el final de este camino de la vida, de los estilos de vidas. ¿De cuál? Bueno, como lleva el título de este salmo, el justo.
y los pecadores. El verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Otra vez acá vemos cómo Dios, Jehová, conoce el camino de los justos. En Mateo capítulo 7, verso 23 dice, nunca os conocí, hacedores de maldad, apartaos de mí. Este es uno de los pasajes más fuertes que se encuentran en el Nuevo Testamento, donde hay personas que alegan y que dicen haber sanado, haber profetizado y haber hecho exorcismos. Por el contexto y esta declaración es clara que si él no los conoció nunca, evidentemente todas esas expulsiones de demonios, esos exorcismos, todos esos milagros que hicieron, todas esas profecías, quiere decir que fueron falsas y hasta demoníacas, impulsadas por espíritus demoníacos, lo cual son falsos. Y eso es muy difícil discernir para nosotros, al menos que tengamos una doctrina clara, vamos a poder tener discernimiento y, como dice Juan, probad a los espíritus. Pero de lo contrario no vamos a poder discernir, pero aún así nosotros no podemos discernir del todo y decir y ver a todos los predicadores y todos los ministerios a lo largo de todo este mundo y decir este sí, este no. Estamos limitados en eso, a pesar de tener ciertos dones, a pesar de conocer toda la Escritura. Pero hay un punto en donde nosotros no podemos discernir. Pero hay alguien que lo discierne todo y ese es Dios. Y Él dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Esa es la característica, ese es el retrato de un impío, es un hacedor de maldad. Y termina con la conclusión, apartaos de mí. Pero el verso 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 dice, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Fíjense en la final, si eres de Cristo, te vas a apartar de toda iniquidad. Si invocas el nombre de Dios, te vas a alejar de todo lo que te hace mal, de todo aquello que está destruyendo tu cuerpo, de todo vicio, de todo pecado, de toda maquinación, de todo sentimiento corrupto. Si eres de Cristo, debes apartarte, y si vas a ser de Cristo, tienes que tomar esa decisión de alejarte de todo lo que te hace mal. Quiero terminar este mensaje con una oración y quiero orar por aquellos que están escuchando este mensaje. Quiero orar también por aquella persona que quizás no conoce a Cristo y quizás desde este momento quiere tomar una decisión de buscar de Dios. Pero también quiero orar por aquel que se encuentre, que es creyente y que está pasando por alguna prueba, que estoy seguro que Dios lo usará para llevarlo a un alto, mayor grado de gloria. Oramos. Padre Celestial, te agradecemos en este momento. Gracias te damos porque hemos podido leer este precioso salmo, el justo y los pecadores, ver un contraste entre el creyente y el incrédulo, el piadoso y el impío. Señor, te damos gracias porque tú has puesto tu espíritu sobre cada uno de nosotros. Oro para que cada uno de tus hijos que están escuchando este mensaje tengan poder sobre el pecado y sobre la lucha y sobre todo aquello que están experimentando, y que tú intercedas por ellos para que no les falte la fe. Y también quiero pedirte, Señor Jesús, quiero rogarte por aquellos que aún no te conocen y estén escuchando este mensaje, para que seas tú haciéndolos nacer de nuevo y dándoles una nueva vida, una vida eterna, llena de esperanza, de gloria y de gozo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.